son estimaciones estadísticas. Y me parece que todo apunta a un empate técnico hasta ahora. Lo que también todo apunta es que había un rebajamiento de la distancia inicial de Keiko Fujimori respecto a Humala. La distancia se acorta, ¿no? Se acorta. Y yo sí creo que hay una tendencia más fuerte por el lado de Keiko que por el lado de Humala. Habría que remontarnos al 10 de abril, cuando Humala aparece con 8 puntos de ventaja y gente como, por ejemplo, Johnny Lescano lo escuché decir que era una ventaja muy grande porque un punto porcentual eran millones de votos. Bueno, esos millones ya se han rebajado, ¿no? Entonces, eso implica de que ha habido un trabajo de Keiko sostenido y hay un estancamiento del lado de Humala, creo que por un decrecimiento incluso. Que se haya acortado la diferencia entonces es mérito de Keiko más que de mérito de Humala. A ver, yo tengo aquí una posición un poco distinta de la de la mayoría de analistas. Yo creo que Humala ha hecho una gran campaña, aunque ustedes no crean, y está perdiendo puntos. No, pero hay consenso sobre eso, ¿ah? Por lo menos que la primera vuelta y el inicio de la segunda vuelta hizo un buen trabajo. Pero yo quiero enfocar porque estoy planteando que está haciendo una buena campaña. A ver. Porque nos ha sacado del foco principal, que era la campaña del 2006, que era su vinculación con Chávez. De pronto nos ha llevado a los 3 documentos, que ahora se ha reducido a 6 páginas o 8 páginas, y que estamos discutiendo si Humala va a utilizar los fondos de las AFPs o si está a favor de la inversión extranjera. La verdad es que ese es un papel. O sea, al final los candidatos ganan por la confianza que inspiran. Y el problema que yo le encuentro al comandante Humala es que, tú lo acabas de decir, Renato, cuando has leído este cable, esta información, sus vinculaciones con Chávez aparecen nítidas por más que se quieran esconder bajo la cama, ¿no? Ahora, es verdad que estas vinculaciones, por un poco seguir la lógica del razonamiento que ha seguido Ollanta para defenderse, estas vinculaciones sí datan del 2006. Recordemos que en esa época Ollanta Humala iba a visitar a Chávez, claro, se paraba, por poco no lo abrazaba y lo aplaudía, ¿no? Estas conversaciones son de esa época. Sí. Él dice que ya no, que ya se distanció. ¿Cómo ha logrado convencernos de eso? Sí, a ver, entendamos un poquito, ¿no? Como yo al menos lo veo. El proyecto de Chávez no es un proyecto social. Ni económico, es un proyecto geopolítico primero que nada, desde mi punto de vista. Entonces, para Chávez es importante contar con aliados, como quiso contar con López Obrador en México, como quiso lograr con Zelaya en el caso de Honduras, como tiene a Evo y a otros más, y a Correa, ¿no es cierto? Claramente Humala es un socio apetecible por Chávez, o sea, lo acaba de decir incluso en esta misma campaña, cuando en algún momento le llamó mi soldado, de una manera creo un poco arrogante. Y entonces el problema que yo le veo es que Humala tarde o temprano, aunque Humala no quisiera, supongamos que Humala no quisiera nada con Chávez, Humala va a ser absorbido por la órbita de Chávez. Y la gente que trabaja con Humala y que apoya la candidatura de Humala y que ha sostenido, por ejemplo, el programa de la Gran Transformación, que para mí sigue siendo el programa matriz del humanismo, eso es gente que está de acuerdo con la política de Chávez. Pero haber convocado tantos técnicos de Perú Posible, de otras tiendas políticas, sí, y tener un congreso en el que no va a tener una mayoría muy clara, claro, no son candados que de alguna manera lo van a limitar a él en su intento. Yo haría una consulta, yo haría una pregunta. ¿Esos candados no los tenía Chávez cuando recién entró al poder? O sea, no es posible para un gobernante que comienza a acumular poder porque, por ejemplo, utiliza 2 primeros años para acumular clientelismo político, porque comienza a gastar dinero. Una opción es, la campaña de Ollanta puede derrumbarse con denuncias como esta. ¿Qué cosa? Keiko tampoco pues sube como la espuma. No, claro, entonces, claro, ¿cuál es el talón de Aquiles de Keiko? Si es que en Ollanta tenemos el talón de Aquiles Chávez, ¿cuál sería para usted el talón de Aquiles de Keiko? Es claramente los pasivos del gobierno de su padre. Muy parecido al gobierno de Chávez en muchos aspectos, por cierto. Yo diría que... No en lo económico, en lo político es que lo económico es distinto, ¿no? Pero no solo de economía se vive. Bueno, perdóname Patricia, pero si le preguntamos a la gente de los conos de Lima, que viven a veces con 5 o 10 soles al día, si la economía no es importante, yo diría que vamos por partes. Yo no he dicho que la economía no es importante, pero como sociedad tenemos que pensar también en los valores democráticos. Sí, pero no estoy tan seguro de eso. Déjame completar la idea. El 55% de las personas en el Perú han votado por 2 opciones que casi rayan en lo no democrático y que sus antecedentes democráticos, las dos, son antecedentes muy cuestionables, ¿no? En el caso de los 2. Entonces, yo no me quiero poner en el plan de Lourdes Flores, que sale ayer a pontificar y decir, voten por el mal menor como si ella fuera el bien mayor. O sea, Lourdes Flores no es el bien mayor, el PPC es un partido casi en extinción. Ahora, pero en el caso de Keiko Fujimori,
uno de sus problemas es que tampoco ha renovado su entorno. Y sabemos perfectamente que no gobierna una sola persona, sino también los entornos. Y el entorno actual es muy parecido al de los 90. Entonces, ¿cómo generar confianza para ella en esos indecisos que ven que no hay mucho cambio de rostro? Nuevamente, Renato, no creo que la sociedad peruana privilegie demasiado los valores de adhesión al Estado de Derecho o los valores de la democracia. Decías, Eugenio, que hay un 55%, me parece que fue un poco menos, de personas que votaron por opciones no muy democráticas. ¿Y el resto no cuenta? El resto va a decidir la votación. Y para ese resto, los valores democráticos son importantes. Entonces, Keiko, ¿de dónde jalan Keiko y Humala? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son sus talones de Aquiles? ¿De dónde jalan? ¿A quién convencen? O sea, la democracia no se puede endosar, tampoco a valores simplemente económicos. A ver, yo no quiero que se entienda en esta mesa que mis valores políticos personales tienen que ver con la capacidad de un gobierno de poner agua, luz o teléfono, ¿de acuerdo? No son los míos, seguramente tampoco son los de ustedes, pero son los de muchos peruanos que viven en una situación pauperizada en las zonas urbanas de las ciudades como Lima y en las zonas pauperizadas de las sierras y selvas del Perú. Pero bajo ese concepto, Eugenio, entonces el señor Alberto Fujimori tendría que haberse quedado gobernando de nuevo, 30 años. Patricia. Porque le ponía luz, agua, teléfono, todo, pero no había democracia. Nuevamente te vuelvo a repetir, no son mis valores, seguramente no son los tuyos tampoco, pero son los valores de muchísima gente. Por eso por ejemplo, tenemos el caso de las 300.000 mujeres que sufrieron la política de Alberto Fujimori de salud, digamos. Y a ellas yo creo que sí les puede interesar muchísimo más el tema democrático, Renato, que tiene que ver con la consulta popular antes que con la economía. Pero por supuesto, pero ¿cómo explicas que el 55% de los electores peruanos hayan escuchado lo que hemos dicho hoy antes, lo que hemos dicho de Keiko en el primer caso durante 5 años y en el segundo durante 10 años, y sigan respaldándolos con su voto? O sea, por favor, decir que el voto de Keiko es independiente del voto del gobierno de Alberto Fujimori es cerrarnos a la realidad. Ahora, si nosotros queremos una sociedad diferente, debemos cambiar el sistema educativo, otro tipo de cosas. El Perú no está preso de un 55% que vota más por necesidad económica que por otras razones. Hay un 45% donde se va a decidir la votación porque son ellos los que no votaron ni por Keiko ni por Humala. En ese 45%, ¿quién tiene más opciones? En ese 45% yo no me quiero atrever a decir quién tiene más opciones porque estamos ante un empate técnico. Sería arrogante decir tiene más opciones uno que otro. Lo que sí yo puedo verificar es que la opción de Keiko está subiendo mientras la otra se ha estancado. Eso es el objetivo, porque vemos encuestas durante mucho tiempo. Pero creo que enfocamos de perdóname que lo diga, de una perspectiva demasiado urbano-moderna la problemática de elecciones en el Perú. O sea, la gente en el Perú, el ciudadano al que le damos el derecho de votar, cuyo voto vale igual que el de cualquiera de nosotros tres, tiene otras cosas en la cabeza, está pensando en agua potable. No estigmaticemos. La selva, por ejemplo, que es una de las zonas más pobres y más abandonadas del Perú, hay zonas que votó por Toledo masivamente. No estamos estigmatizando. No, tampoco digamos que la gente pobre no cree en democracia y vota solo por Ollanta. Perdóname, Patricia, pero ¿tú crees que solamente el voto de Keiko ha correspondido a la gente pobre o al voto de la gente pobre? Hay muchísima gente de AIB que ha votado por Keiko o por Humala. Solo estoy repitiendo tus palabras. Sí, claro, pero es que no. O sea, perdóname, yo lo que quiero decir, y voy a ser más enfático, incluso en los niveles A y B, hay gente que no se adhiere tanto a la democracia como nosotros. Y eso es un fenómeno interesante. O sea, lo digo abiertamente, pero lamentablemente los medios no lo tocan, porque acá la palabra democracia es sagrada. Cuando nosotros no nos estamos preguntando de repente si es más importante la democracia que la libertad. O sea, puedo tener un sistema democrático como el venezolano, que es democrático porque el señor Chávez se elige en elecciones. No, eso es un remedio de democracia. Perdóname. ¿Cuál de los dos candidatos te parece que es una opción más democrática? Patricia, cuando tú simplemente anulas el equilibrio de poderes, ya no hay democracia. Perdóname, no lo digo yo, Patricia, lo dice la OEA. O sea, la OEA tiene un dispositivo... También la OEA decía que el gobierno Fujimori era democrático. Por eso, pero de nuevo, o sea, yo no eso estoy diciendo. Si hay un país que se sale del canon democrático, la OEA tiene un dispositivo para sacarlo y para sancionarlo. Sí, pero yo no quisiera poner por decir, pero ya no quiero ser tan arrogante. O sea, yo soy arrogante, pero la OEA es uno de los organismos más criticados cuando ha habido... ¿Cuál de las dos candidaturas te parece en todo caso que podría acreditar una opción más democrática? ¿La de Keiko o la de Ollanta? Para mí, no lo sé, honestamente no lo sé. Lo que sí creo es que con Keiko la sociedad tendría más libertad que con Ollanta. Eso sí me parece. No sé si sería más democrática. Lo que también sé es una cosa, insisto, y lo he escrito también, ambas posturas son
cuestionables desde el punto de vista de la democracia. Y si quieren cuestionarle hasta los antecedentes de derechos humanos. Entonces al final, y de repente Patricia no está de acuerdo conmigo, pero voy a decir mi posición, yo creo que al final lo que va a quedar por compulsar son dos modelos de desarrollo económico. Y el señor Humala reivindica el modelo del señor Velasco. ¿De acuerdo? Mientras la señora Fujimori reivindica el modelo de su padre. Que va a estar un poco no es de su padre, es un modelo que se aplicó ortodoxamente. Lo que pasa es que el modelo de su padre viene acompañado de varios componentes, no solamente el económico. Bueno, en realidad no tenemos buenas opciones para elegir. Seguro. En Velasco también se violaron derechos hay buenas humanos. opciones. Bueno, Eugenio. Pero los resultados fueron distintos, ¿eh? Eso sí hay que decirlo. O sea, mientras Velasco nos llevó al año 90 con 7.500% de inflación, porque Alan García aplicó las mismas políticas de Velasco, nacionalización, desarrollo hacia adentro, protección, aranceles, etcétera. El gobierno de Fujimori estableció una política económica con todo lo cuestionable en lo político y en lo social y en lo humano, que llevó a un resultado digamos, que estamos viviendo para ahora, cerrar, ¿no? tu vaticinio es que la cosa se va a mantener igual de ajustada que hasta ahora. No, mi vaticinio si cabe, es que va a depender de cuántos errores cometan cada uno. Yo creo que en este momento el que tiene más probabilidad de cometer errores es Humala porque está un poco nervioso, ¿no es cierto? Y porque ahí estoy de acuerdo contigo en que su modelo lo atrapa en una campaña en que se ha regido por discusiones económicas, por lo menos en esta segunda vuelta. Bueno, es más otra cosa, ¿no? Una propuesta que empieza con una propuesta A y termina con un documento de 8 páginas que casi era negación del documento A, está dándole a sus electores una visión de que no sabe por dónde quiere ir. Se acerca el debate, ¿cómo lo prevés? No lo va a ganar Keiko. Así no, claro. Por supuesto, lo van a ganar Keiko por una razón muy simple. El señor Ollanta no sabe debatir. O sea, voy a decirlo claramente, aunque suene incorrecto lo que voy a decir, pero el señor Ollanta no tiene formación académica mayor. Keiko sí la tiene. Y en algún debate donde tiene que cruzar ideas y donde de repente va a tener que dejar de leer, Keiko está mucho más preparada, eso no me queda ninguna duda. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa el día del debate. No, tuvimos el debate anterior y vimos que Ollanta solamente leía mal. No estoy hablando de los contenidos en este punto, sino de lo que... O sea, tú mandas un debate vis-a-vis, es un debate vis-a-vis, no me puedes... Vamos a darle el beneficio de la duda, de repente entrena, de repente le dan un debate training. Quizás si ustedes le dan algún entrenamiento... Nosotros, por favor, Eugenio, no te equivoques. Muchas gracias. No te equivoques. Eugenio de Medina estuvo con nosotros. Gracias, Eugenio. Por encantado de estar con ustedes. Vamos a un corto, regresamos.